Buenas, hoy tenemos en el taller una Nissan Murano 2005 y está presentando un problema que solo le están trabajando 5 cilindros de los 6 cilindros que tiene. Acompáñenos para hacer un diagnóstico de pérdida de encendido o misfire utilizando un osciloscopio. Primero, este vehículo está presentando un problema en uno de los cilindros. Es un motor V6 y se está quedando en 5 cilindros. Entonces lo que tenemos que determinar es cuál de los cilindros está fallando. En este momento no tenemos información técnica. El escáner no nos presenta pérdida de misfire o pérdida de encendido porque el vehículo es una versión que es nacional. Cuando digo nacional es que es comprada directamente en el país, en este caso es Costa Rica. Entonces no tenemos información necesaria. Los manuales que tenemos son para versiones americanas, norteamericanas. Entonces los diagramas eléctricos no calzan. Entonces lo que vamos a usar es un poco de experiencia con trabajos previos y vamos a hacer un diagnóstico. Para el diagnóstico vamos a utilizar el osciloscopio Pico, que es una gran herramienta para el taller. Es una gran herramienta para el taller y lo que vamos a utilizar en este caso es una sonda común y corriente, una sonda de prueba, y vamos a utilizar una pinza amperimétrica. Entonces vamos a hacer el debido diagnóstico del problema. Bueno, tenemos nuestro escáner colocado y este es un Autel Maxisys 908 que utilizamos en el taller. Vamos a meternos en diagnósticos. Vamos a ver si podemos autodetectar el BIM. Siento que por la versión que es versión nacional, no lo va a detectar. Pero vamos a hacer el intento. Vemos que no lo pega, ya llegó a 9 de 11. Cuando llegue en ese punto podemos decir que no está leyendo nada. Vamos a esperar, vamos a darle cancelar y lo vamos a hacer de forma manual. Vamos a hacerlo de forma manual. Entonces vamos a buscar Nissan en el menú. Entramos Nissan. Vamos a aceptar ahí. Entramos a Nissan y le vamos a dar selección manual. Vamos a decirle que este carro es Centroamérica, República de Costa Rica, y vamos a buscar Nissan Murano. Este es 2005 y es un Z50 Central America. Le damos sí. Entonces vamos a diagnóstico. Vamos a buscar la unidad de control y le vamos a poner motor. Vamos a esperar, está estableciendo comunicación con el vehículo. Inicia el sistema. Y nos vamos a ir a lectura de códigos de avería.
Dice que no se han detectado ningún código de avería. Eso quiere decir que el vehículo no tiene códigos en apariencia. Vamos a ir a datos en vivo. Nos vamos a ir a todas las señales y vamos a buscar si el vehículo tiene en su menú de datos el conteo de pérdidas de encendido. Entonces vamos a bajar en el menú, vamos a buscar los referentes a pérdidas de encendido. Para salir de dudas, y vemos que no tiene ninguno, no tiene monitores de las pérdidas de encendido para el motor. Entonces no podemos llegar y decir, mira, salió un código de misfire en el cilindro 1 o el cilindro 6. Entonces no nos ayuda mucho el escáner en este momento. Entonces lo que vamos a hacer es una prueba de bobinas y una prueba de encendido viendo señales de bobinas con el osciloscopio, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. En este caso, al no tener tanta información como en otros vehículos que podemos contar con diagramas eléctricos, tenemos que determinar tres cosas. Primero, tenemos que identificar cuál es el fusible de la caja de fusibles, en este caso de la caja inteligente, que sería esta. ¿Cuál fusible de la misma caja es el que energiza las bobinas, en este caso? Y hay que hacer una identificación de los cables en las bobinas, tanto el positivo de bobina, el negativo de bobina y el cable de señal. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en videos anteriores les mostré cómo poder sacar por default cuáles son los cables de alimentación de bobinas. En este caso, esta es una bobina COP de 3 cables, donde un cable es el cable de señal o de activación, los otros dos cables son positivo y negativo de bobina. Entonces tenemos que hacer la identificación de los cables para poder sacar. ¿Y cómo hacemos eso? Sabemos que en las bobinas de encendido, los 3 cables, van a haber 2 cables que se van a repetir, que van a ser el cable de bobina y el cable negativo. El cable de señal siempre va a ser diferente, como podemos ver en este conector, donde vemos un cable rojo, un cable negro y un cable blanco. Entonces, si nos vamos a la bobina de la par, podemos ver en el mismo conector que tenemos un cable negro, un cable rojo, un cable negro y un cable blanco con una raya roja. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los cables de positivo y negativo de bobina tienen que ser el cable rojo y el cable negro, que son los cables que se repiten en la bobina de la par. Las vamos a poner aquí juntas para observarlas. Podemos ver los cables que se repiten en ambas bobinas. Entonces por default sacamos que el cable blanco, en este caso, en la otra bobina, el cable blanco con rojo,
son los cables de señal de bobina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos identificado el cable de señal. Ese cable de señal nos va a servir para determinar el orden de encendido. Ahora lo que tenemos que hacer es venirnos a la caja de fusibles que tenemos aquí e identificar cuál es el fusible que andamos buscando. En este caso, en esta caja de fusible, vamos a tener continuidad de motor, ABS, luces, ignición y ST control. Vamos a tener bomba de gasolina. Vamos a tener la ignición de la EQ, aire acondicionado, los defrost, la mariposa de aceleración, más luces, wipers y los controles de la caja automática. En este caso, el fusible que nos interesa es el que dice ignición y controles de la SCS. Ese es el fusible que controla las bobinas. Es un fusible, de 15 amperios. Ese fusible, en la posición que está, es donde tenemos nosotros nuestro fuse body, y ahí es donde vamos a tomar nosotros la señal de activaciones de bobina directamente, donde vamos a poder ver trabajar las 6 bobinas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ajustar el osciloscopio. Como dijimos ahora, vamos a utilizar el osciloscopio Picoscope. El osciloscopio Picoscope es el que vamos a utilizar para hacer las pruebas. Bueno, la pinza amperimétrica, que es esta Pico TA018, esta pinza amperimétrica la vamos a colocar dentro del fuse body, y de aquí vamos a obtener la lectura de las cargas de bobina. La segunda punta que vamos a usar, o pinza, la vamos a colocar en algunas de estas bobinas. Como ya habíamos adelantado el cable superior, o el de tono más claro, es el cable de señal. Entonces lo vamos a colocar en la bobina, de este caso en la bobina del cilindro número 4. Vamos a colocar la punta de prueba y la otra punta la vamos a colocar a tierra. Ahí la podemos ver. Entonces, teniendo esas cosas colocadas, puntas de pruebas colocadas, lo que vamos a hacer es arrancar el vehículo. Bueno, para hacer la prueba de bobinas y encontrar el cilindro que está fallando, vamos primeramente a ajustar el osciloscopio. Vamos a utilizar el canal A, el cual vamos a utilizar en un valor por 1, para el ajuste a un valor de 20 voltios. Este canal lo que nos va a mostrar
es la señal de conmutación de la bobina que vamos a utilizar para buscar el orden de encendido del vehículo. En el canal B vamos a utilizar una pinza amperimétrica de 60 amperios en un modo de 20 amperios, la cual vamos a ajustar en 10 amperios, de menos 5 a 10 amperios. Este va a ser el valor de nuestra punta. Entonces vamos a utilizar por inicio un tiempo de 50 milisegundos por división. Entonces, ¿dónde vamos a colocar estas cosas? Vamos a verlo. Teniendo todo colocado, vamos a arrancar el vehículo y ver cómo se comporta. Vamos a arrancar el vehículo. Y vemos las señales que están saliendo ahí. ¿Por qué la señal de la pinza amperimétrica nos sale al revés? Porque a la pinza amperimétrica hay que colocarla en la otra posición. Si vemos, ya ahí se corrigió la señal. Teniendo eso así, podemos ver las señales y determinar el orden de encendido del vehículo. Ahí lo escuchamos, vemos, vamos a detener esto, que tenemos aquí el salto, la conmutación de la bobina número 4 que tenemos ahí. Tenemos la bobina que sigue y vemos que hay una bobina que no está funcionando. Entonces tenemos que determinar cuál bobina es esa. Entonces, eso lo vamos a hacer con el orden de encendido del vehículo. Entonces, teniendo el orden de encendido del vehículo, vamos a determinar cuál es la bobina que está fallando. Las diferentes configuraciones de motor que tiene Nissan, y podemos ver las diferentes opciones. Tenemos el motor en línea que sería sería 1, 3, 4, 2 el orden de encendido y la disposición de cilindros. En el motor V6 tenemos que el orden de encendido es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta es la disposición de cilindros viéndolo desde el frente. También tenemos el motor de 8 cilindros, que sería esta la disposición. Entonces, tenemos acá que esta es la disposición de cilindros que nosotros necesitamos. Entonces vamos a identificar cuál es el cilindro que nos está dando problemas. Tenemos identificado el orden de encendido del vehículo y nosotros tenemos aquí conmutada la señal del cilindro 4. Entonces si seguimos el orden de encendido, si este es el 4, entonces sería 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces este sería el orden de encendido. Aquí está el 4, 5, 6, 1, 2, 3 y 4. Este sería el orden de encendido de ese vehículo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora ya que identificamos que el cilindro 6 es el que tiene la falla, vamos a proceder a revisar qué es lo que está pasando. En este caso vemos que la bobina no está trabajando, porque vemos que las otras sí tienen trabajo, están trabajando bien, el amperaje se está dando bien, está dando a un promedio de 8 amperios. Podemos ver que la bobina más alta está en 875 y la más baja, que sería la número 1, en este caso está en 7 amperios. Anda en un rango aceptable, no está mal. Vemos que sí está trabajando como debe ser.
Vemos también aquí, podemos ver la señal conmutada que estábamos hablando de ella, y es aproximadamente a 5 voltios que trabaja la señal conmutada. Entonces aquí podemos ver cómo podemos llegar a un problema. Digamos, si el escáner no nos funciona bien, no nos da la información que necesitamos, cómo podemos llegar a un problema teniendo los equipos necesarios, en este caso el osciloscopio, el cual nos ayuda a identificar la causa del problema. Entonces vamos a proceder, vamos a hacer el cambio de la bobina y vamos a la hora cuando se cambie, vamos a probar, vamos a medir las corrientes de nuevo para ver cómo está trabajando la misma. Entonces eso es el siguiente paso a seguir. Bueno, siguiendo con el Nissan Murano, le hicimos la recomendación al cliente de cambiar solo la bobina número 6, pero él solicitó cambiar el resto de las bobinas, así que estamos en la tarea de hacer el cambio de bobinas. Tuvimos que sacar, como vemos aquí, el múltiple, parte del múltiple de admisión en la parte superior. Tuvimos que desarmar ciertas cosas y en este momento vamos a hacer el reemplazo de las bobinas posteriores, o el banco 1, que sería la bobina 1, la bobina 3 y la bobina 5. Entonces vamos a proceder a hacer el cambio de las bobinas. Bueno, estamos haciendo el cambio de las bobinas de la Nissan Murano y conseguimos el reemplazo original de bobina para la Nissan Murano 2005. Este es el número de parte 22488-8J115. Es Nissan, partes originales, las pudimos conseguir y esto es lo que estamos cambiando. Ya cambiamos uno de los lados. Podemos ver que ya armamos la parte trasera del motor. El banco 1 ya está armado. Nos falta cambiar el banco 2, donde vamos a cambiar la bobina 2 y la bobina 6, puesto que la bobina 4 ya la habíamos cambiado anteriormente. Entonces vamos a hacer el cambio, a finalizar el cambio de las bobinas y probarlo de nuevo con el osciloscopio. Bueno, ya cambiamos todas las bobinas de encendido de la Nissan Murano. Vemos las 4 bobinas, las 6 bobinas. La 6 era la que estaba dando problemas. Ahora lo que vamos a hacer es con el osciloscopio, el Picoscope 4425, vamos a hacer la prueba de las bobinas. ¿Qué teníamos que instalar? Vamos a instalar la pinza amperimétrica que tenemos acá a un valor de 20 amperios. Va a ser la pinza de TA018. La vamos a conectar en el fuse body que habíamos puesto aquí. La vamos a conectar de esta manera. Le vamos a hacer la prueba de cero. Bueno, en la bobina lo que vamos a colocar es la sonda de medición que vamos a colocar en la bobina 4 para tener la referencia del orden de encendido en la señal, y en la parte de la batería vamos a colocar en el negativo del osciloscopio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es arrancar el vehículo y ver cómo trabaja. Vamos a hacer el arranque del vehículo. Ya tenemos aquí ajustado el osciloscopio. En el canal A tenemos un valor por 1 y nos va a marcar 10 voltios de las divisiones, y en el canal B tenemos la pinza amperimétrica que lo tenemos de menos 5 de amperios para medir el amperaje del primario de bobina en toda la bobina. Lo que vamos a hacer ahora es
vehículo. Estamos llegando a hacer el arranque. Vamos a arrancar. Tenemos que darle vuelta a la pinza hermética. Apagar el vehículo, ya tenemos la luz pura, vamos a apagar. Y con el vehículo apagado ya podemos ver la diferencia de trabajo. Ya aquí podemos ver que en el orden este es el 1, este es el 4, perdón, el que nos da la señal conmutada. Entonces vamos a decir que este es 4, 5, 6, 1, 2, 3 y se repite 4, 5, 6. Recordemos que la bobina que estaba fallando era la número 6. En este caso ahora podemos medir el amperaje que está mandando el primario de bobina a todas las bobinas y el amperaje máximo en este caso llega a 14 amperios. El mínimo, recordemos que la bobina 4 no se había cambiado, el mínimo nos lo está dando la bobina número 4, que en este caso es de 9 amperios. No está malo porque estas bobinas van a un mínimo de, trabajan entre 7 y 9 amperios y en este caso estamos trabajando bien. Entonces no vemos que vaya a haber problema en la parte del amperaje en esa bobina, pero ya podemos solucionar el problema de pérdida de encendido que nos estaba dando el cilindro número 6, que vemos que en este caso el cilindro 6, la bobina en este caso ya nos está enviando un amperaje aproximado de los 12.9 amperios. Vemos la diferencia de cómo estaba, cómo está en este momento. Es una diferencia muy notable. Ya los 6 cilindros están trabajando como debe ser, ya no tiene problemas de pérdida de encendido y ahora lo que queda es darle una prueba de manejo en carretera. Bueno, al osciloscopio le colocamos una pinza ahora de prueba para medir el secundario de bobina, para probar cómo está la forma de onda. Esta es la pinza que colocamos, el pico scope. Esta pinza se coloca sobre la bobina COP
y se hace la lectura de cada una de las formas de onda. Entonces lo que vamos a hacer es chequear estas tres bobinas que tenemos aquí junto con la pinza amperimétrica y ver cómo está trabajando cada una de las bobinas y cuál, y si no hay pérdida de encendido. Vamos a hacer una comparación entre las tres bobinas que tenemos ahí accesibles para hacer la prueba. Esta pinza se coloca el negativo a batería y el otro es positivo. Entonces vamos a hacer. En este caso vamos a trabajar con el canal B, donde tenemos la pinza amperimétrica, y vamos a trabajar el canal C, el cual vamos a venirnos en el canal C y vamos a activar la medición de secundario en posición positiva. Vamos a hacerle ahí, y teniendo eso ahí, le vamos a dar una escala de menos 5 a 22 kilovoltios y vamos a hacer, aquí vamos a utilizar un trigger en el canal C para repetir la señal cada vez que coloquemos nuestra bobina, nuestra pinza de secundarios sobre las bobinas COP. Entonces vamos a colocar en la bobina número 6 y vamos a ver la forma de onda que nos va a salir en este caso. Vemos cómo trabaja la bobina. Aquí podemos ver, vamos a detener. Vemos cómo se hace la carga de tensión de la bobina hasta llegar al punto de disparo de la chispa en este punto, y aquí de este punto a este punto se da el quemado, el punto de quemado de la mezcla carburante. Aquí empieza a oscilar la bobina de nuevo y empieza el ciclo otra vez. Esta fue la bobina que acabamos de cambiar. Vemos cómo está trabajando. Vamos a ver ahora la bobina número 4. Ahí la tenemos trabajando. Vemos la lectura que nos da. Tiene una curva muy buena, a pesar de que era la que marcaba un poco menos amperaje. Vemos que la curva viene, hace la carga del primario, se da el momento de disparo de la chispa hacia el cilindro y vemos el periodo de quemado de la mezcla. Vemos ahora la bobina número 2, colocamos encima de la bobina número 2 nuestra pinza de prueba y vemos cómo trabaja la bobina número 2. Vemos que la curva es más robusta que el cilindro número 4. Recordemos que la bobina del cilindro número 4 no la cambiamos, pero vemos que se da lo mismo, se da el proceso de saturación de la bobina hasta el punto de salto de la chispa al cilindro y después se da el periodo de quema y después empieza otra vez la oscilación de la misma y se da la carga. Podemos ver cómo trabajan cada una de las bobinas. Esta bobina no está mala, nos está dando un aproximado 9 amperios de carga, pero si la comparamos con las nuevas, estas bobinas andan rondando entre los 12 y 14 amperios. Están trabajando muy bien. Recordemos, son nuevas y son originales de Nissan. Pero aquí en el cilindro 6 podemos ver cómo está trabajando el cilindro 6. El cilindro 6 está trabajando muy bien. El cilindro 6 está trabajando muy bien. Se da todo la forma de onda que necesitamos a la hora de quema.
Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a detener ahí la figura y utilizando los cursores vamos a medir el tiempo de quemado en este vehículo, que el tiempo de quemado anda aproximado en 1.76 milisegundos, o sea, anda muy bien. Lo máximo que se pide es 1.8, 1.9 máximo. 1.7 está muy bien, la computadora está haciendo muy bien los cálculos y tiene un buen tiempo de quemado la mezcla. Eso era lo que quería mostrarles y de cómo estaban trabajando las bobinas. Vamos a poner en el cilindro número 4, vamos a ver si se repite un poco el tiempo de quemado. Vemos que sí se da, es muy aproximado a lo que tenemos. Y en el cilindro número 2 sí se cumple, está muy parejo todo el motor. Entonces vemos que las bobinas están trabajando de manera óptima en el motor. Por ahora hasta aquí ya llega este video. Ya vimos cómo cambiamos las 6 bobinas por petición, las 5 bobinas restantes por petición del dueño del vehículo. Se cambiaron más que todo porque la bobina del cilindro número 1 estaba ya rondando los 6 amperios de calidad, estaba tirando muy poco amperaje, ya estaba rondando los 6 amperios. Veíamos que en la gráfica de amperaje ya las bobinas que se cambiaron iban a empezar ya a fallar. Entonces por eso fue que se decidió hacer el cambio completo de bobinas. Hasta aquí llega este video. No dejen de suscribirse al canal, dejar sus comentarios, darle like al mismo si les gustó, visitarnos en nuestras redes sociales, visitar la página de Patreon, apoyarnos en Patreon, visitar nuestra tienda virtual, que abajo en la parte de abajo están todos los links de los equipos utilizados, de la tienda virtual, de las redes sociales. Nos pueden visitar en todas las redes sociales que están y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.